Bueno, dentro de este tema de las preguntas fundamentales que hemos estado haciendo, una pregunta que surge es: ¿por qué llamamos a Dios nuestro Padre? ¿Por qué es que le decimos Padre nuestro? Muchas personas han orado, rezado. ¿Cuántos han rezado aquí alguna vez el Padre nuestro? Orado, yo creo que la mayoría. Y decimos Padre nuestro, pero a veces no hemos vivido, la verdad, en la realidad de ser hijos amados. Al contrario, como que a veces hay un sentido de indignidad, como que no me merezco nada, como que Dios no me va a escuchar o como que estoy desamparado. Y esa situación, hermanos, produce que a veces no podamos, cuando tenemos una prueba, batallemos en la fe, porque sentimos, ¿y dónde está Dios? Mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió? ¿Y dónde está Dios? Y es que no han aprendido el significado de eso, ¿verdad? Que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. También otra cosa que existe es que dentro del ser humano existe un anhelo por ese Padre. Todo mundo quiere el Padre cercano, quiere la bendición del Padre, y eso es algo que los padres tenemos que llenar. ¿Cuántos aquí son papás? Bueno, somos llamados a llenar en nuestros hijos ese vacío. Queremos que ellos se sepan queridos, cuidados, protegidos, que les suplimos, ¿verdad? Ahora, como papás obviamente siempre nos quedamos cortos, esa es la verdad, ¿verdad? No tenemos la capacidad que quisiéramos para poder darles todo lo que ellos necesitan, pero nosotros realmente, los padres terrenales, quiero explicar esto, preparamos el camino para el Padre Celestial. Así es. Nuestra meta es decir, bueno, yo te proveo, yo te cuido, yo te amo, pero hay alguien que te provee más, que te cuida más, que te ama más, y que de hecho es tu Padre eterno, porque Él fue el que te creó, fue el que te compró, fue el que te llamó, y Él es tu Padre. Entonces los padres terrenales en realidad preparamos el camino para para el Padre Celestial. Entonces quiero decirles esto, ¿no? Que este entendimiento, escuche bien, de nuestro lugar como hijos nos da una seguridad tremenda, nos da una fortaleza aún ante el futuro. Estamos viviendo en un tiempo donde, ¿verdad?, están todas estas pandemias que están pasando, estas tragedias que muchos estamos viviendo, y aparte de eso tenemos luchas, tenemos fallas, ¿verdad? Entonces, cuando nos sabemos hijos, eso nos da una confianza, una resolución para seguir adelante. Y Dios quiere que tú seas una persona así, imparable. Una persona que sí vamos a tener, como cualquier otra persona en el mundo, dificultades, pero la confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial nos permite salir adelante y seguir firmes y seguir haciendo lo correcto. Amén, gloria al Señor, amén. Amén. Quiero explicar que cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, dice la palabra del Señor en Juan 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Dice, los cuales, estos que recibieron, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. No fue como que tú viniste a este mundo simplemente porque tus papás quisieron tener un hijo, sino porque dice, ellos ya han nacido de Dios, son parte de la familia de Dios. Es tan importante, hermanos, porque a veces estas cosas uno las oye, pero no vive en esta realidad. No vivimos en esa relación, en esa confianza total. A mí me gusta mucho cómo dice esta versión. Dice, ellos, los que reciben a Cristo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Es decir, que cuando tú naces en Cristo, naces de nuevo, y ya tu nacimiento, tu simiente, tu ADN es el del Padre Celestial. Hay un cambio de naturaleza que se opera en los que hemos creído en Cristo. Amén. Y yo quiero decirte algo muy importante, lo tengo aquí en el párrafo B del número 2 romano, cómo es que la Escritura, escucha bien, nos demuestra que nuestro origen está en Dios. Escucha bien esto, antes de que tus papás se conocieran,
No sé dónde se conocieron tus papás. ¿Algunos conocen la historia de cómo se conocieron sus papás? Yo me acuerdo que mi mamá me decía que ella trabajaba en una tlapalería y que ahí mi papá la conoció y bueno, ya el resto es una historia, ¿verdad? Pero antes de que tus padres se conocieran, Dios ya te había planeado cuidadosamente. ¿Sabías eso? Es importante que entiendas, bueno, ¿de dónde vengo yo? Bueno, tú eres un pensamiento de Dios que Él hizo realidad. Eso eres tú, ese eres tú. Amén. Dice la palabra aquí en el Salmo 139, versículos 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos hizo en el vientre de nuestra madre? Dios. Hasta nuestros papás tuvieron ideas o no. Es más, algunos ni siquiera sabían que tu mamá estaba embarazada, pero dice, yo sí sabía. Yo te planeé. Y dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios escribió un libro acerca de ti. Dios escribió, dijo, voy a planearlo de esta manera, la parte emocional, la parte física, los dones. Dice el Señor, Él escribió ese libro y nos formó y no nos faltó nada. Tenemos muchas veces pues como compararnos, es que esta persona tiene más o tiene menos, y dice el Señor, nada te faltó, tú estás completo. Amén. Entonces tenemos que entender que nuestro origen, por eso podemos llamar a Dios nuestro Padre eterno, porque Él ha sido nuestro Padre, el que nos formó desde antes de formarnos, es nuestro Padre ahorita y lo será por toda la eternidad. De hecho estaba cantándolo hoy Lucas, que dice Dios es Padre eterno. Cuando en Isaías 9 se describe eso, ¿verdad? 9:6 dice que su nombre es admirable, consejero, el nombre de Cristo, Dios fuerte, Padre eterno. Nuestro Padre es un Padre que trasciende la eternidad. Yo siempre les decía a mis hijas esto, en este momento soy tu papá, pero por la eternidad voy a ser tu hermano, porque el Padre tuyo y mío es Dios. Y a mis hijas, sí papá, le digo, sí, siéntete segura de eso. Dios me concede ser tu papá por estos años de vida, que es un privilegio, pero esta posición es temporal. Tú y yo en el cielo, cuando me veas, voy a ser tu hermano. Claro, te vas a acordar de mí, pero obviamente nuestra identidad más profunda y eterna es ser hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo vinimos a Cristo? Quiero decirle, no todas las personas que están en el mundo son hijos. Dice, los que le recibieron. Los demás son criaturas, Dios los creó. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos quisiéramos que todos fueran hijos de Dios, pero no todos le han recibido. No todos lo quieren, pero los que sí lo quieren, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese eres tú, alguien que tiene un poder como hijo. Ya es importante que entiendas el poder de tu posición en Cristo. Se les dio la potestad, o sea, esa potestad de ser hijos rompe las maldiciones. Muchos traemos arrastrando alcoholismo, homosexualidad, divorcio, adicciones, codependencia, depresión, pero cuando tú estás en Cristo se rompe eso y se establece el ADN, el reino de los cielos en tu vida, y tú ya eres un hijo y eres una hija amada. Amén, amén. De hecho, quiero decirte que y es tan importante conocer el carácter de Dios, porque cuando Cristo vino, no solamente vino para redimirnos, lo cual es fundamental, pero Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Las personas en el Antiguo Testamento tenían una idea, bueno, Dios es trascendente, es santo, es temible, qué miedo, voy a temblar. Dijo el Señor, bueno, Dios sí es así, pero también es un Padre, y voy a mostrarles cómo es Dios, cómo es el Padre. Amén. Porque a veces la gente se queda con ideas. Nosotros nos pasa así. Tenemos ideas en nuestra cabeza y esas ideas pasan años. A veces oímos verdades y están ahí. Dice el Señor, no, quiero sacarte de tu idea religiosa de Dios. Y quiero que conozcas al Padre en su ternura, en su amor, en su cercanía, en su interés por ti, en su cuidado por ti. Él quiere que tú conozcas la dimensión de Dios como Padre, para que nunca te sientas abandonado, avergonzado, olvidado. No, Señor. Fíjate cómo aquí hay una conversación que tiene Jesús con los discípulos en Juan 14.
Jesús le contestó a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Esto está tremendo, hermanos. Está precioso eso. Eso quiere decir que vemos a Cristo, por ejemplo, abrazando a un niño. Vemos a Cristo teniendo compasión de una mujer que estaba encorvada. Vemos a Cristo teniendo compasión de un hombre que tenía la mano seca. Vemos a Cristo viendo un funeral y Él se acerca a la madre de esta niña que había muerto y Jesús la resucita. Dice, esa compasión, dice la palabra que Cristo era una persona tan atractiva en el sentido de que atraía a la gente. Dice que las personas lo seguían. Incluso Zaqueo le dice, oye, quiero cenar en tu casa, y Zaqueo se baja y prepara una cena. Mateo también. Jesús era una persona muy, había un deseo de estar con él. Y bueno, dice, así como ustedes me han visto que soy alguien tan accesible, tan comprensivo, tan cercano, así es mi Padre. Quiero que sepan que yo vine a mostrarles cómo es Dios. A mí me encanta lo que dice Hebreos 1:3, dice, Él, o sea Jesús, es el resplandor glorioso de Dios. Vamos a la página 2. La imagen misma de lo que Dios es. A mí me encanta, es como que Dios resplandece y lo que sale es Cristo. Cristo es el resplandor, es el reflejo, es la expresión, es la comunicación de quién es Dios. Si tú has tenido hermano, yo quiero decirte, si tú has tenido una idea diferente de esta, tienes que renovar tu mente, porque Dios es así. Yo he visto personas que tienen una idea, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite el otro? ¿Y por qué pasó fulano? Y piensan que Dios, como que le quieren encontrar fallas a Dios. ¿No has visto gente así? A ver, ¿y por qué Dios no hace esto? Y empiezan es más, leen la Biblia y su mente limitada y finita no entiende un versículo y como que creen que, bueno, ¿y por qué Dios? Como que pueden pensar en su ingenuidad o en su ignorancia que el error lo tiene Dios y no nosotros. Es increíble. Entonces dice el Señor, no, tú tienes que conocerme como el Dios que soy, no el que te imaginas o no te imaginas que yo pueda hacer. Amén. Entonces Jesús nos vino a traer claridad, dijo, quiero decirte cómo es Dios. Y entonces Él viene como un hombre humilde, sencillo, un hombre poderoso que tiene autoridad sobre el mar, sobre la tormenta, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el diablo. Dice, así es el Padre, así soy yo, porque así es el Padre. Mire, de las muchas palabras, más de 300 palabras que expresan quién es Dios, como Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová, tantos nombres de Dios en el Antiguo Testamento, hay más de 300. La palabra para describir a Dios que más utilizó Jesucristo en el Nuevo Testamento fue Padre. Mi Padre, su Padre, el Padre. Él habla constantemente de Dios como su Padre. Dice, yo quiero que ustedes sepan que la naturaleza de Dios es ser un Padre. Amén. Dios no crea al hombre y dice, como que me cae bien y yo voy a ser papá de él y él va a ser mi hijo. No, de la naturaleza. Dios quiso tener una familia porque su corazón es paternal y por eso nos creó para ser hijos e hijas eternamente de Él. Eso es lo que tú y yo somos, hermanos. Y todo ese espíritu como de orfandad que tú has tenido, muchas personas, mire, yo voy a decirles esto, han vivido cosas feas con su familia, experiencias muy terribles, abandonos, divorcios, alcoholismo, abuso. Una hermana me decía que su padrastro había abusado de ella. O sea, unas cosas tremendas. Y a veces, escuche bien, esas malas experiencias que tenemos de Dios, de nuestro padre, se las proyectamos a Dios. El papá fue distante y dicen, bueno, Dios es distante. No, Señor. Su papá terrenal fue así, pero el Padre Celestial es cercano. Tal vez su papá terrenal fue infiel, pero el Padre Celestial es fiel. Ese es su nombre, es el Dios fiel. Tal vez su padre terrenal fue indiferente, no le importaba nada,
Pero el Padre Celestial, dice la Biblia, que es cercano a nosotros. Dice que Él tiene nuestras lágrimas guardadas en un frasco porque tiene cuidado de nosotros. Entonces tenemos que romper todas esas imágenes equivocadas y distorsionadas de Dios que nos vinieron, muchas de ellas, por nuestros padres terrenales. Y es algo muy inconsciente, porque a veces decimos, bueno, no, sí, Dios me ama, Dios es bueno, pero tengo un problema ahí. ¿Dónde está Dios? Dice, a ver, espérate. Pues no, que crees que Dios es bueno y que te ama. Ya te estás preguntando que ¿dónde está Dios? Pues si crees que Dios es bueno y te ama, pues Dios está allí. No lo siento, bueno, el que no lo sienta no quiere decir que no esté. Porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Es tiempo, hermanos amados, de romper esas cosas. Qué tremendo, hermanos. El Señor piensa en ti, está interesado en ti, Él siente tu dolor, Él quiere que sepas que su corazón late por ti, sus ojos están sobre de ti. Yo les he dicho, en la mañana cuando te abres los ojos, lo primero que puedo decir, Señor, gracias papi que estás aquí conmigo. Antes que otra cosa, que todos los pendientes, dolores, problemas, luchas políticas, cosas sociales, económicas, carro descompuesto, lo que sea. Antes que eso, acuérdate que tu Padre te ve cada día. Está cercano. Ahora, fíjese, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a redimirnos, pero también vino a mostrarnos cómo es el Padre. Y cuando deja el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, pero el Espíritu Santo también vino a mostrarnos al Padre. Él tiene como que le da continuidad, no como, sino que el Espíritu Santo le da continuidad a la obra del Padre, a la obra de Cristo, para seguirnos revelando cómo es el Padre. El Espíritu Santo quiere que se encienda nuestro corazón y llenarnos de poder, ¿verdad? Para que no hay nada, hermanos, que vitalice más el espíritu humano que cuando el Espíritu Santo nos revela al Padre. Yo quiero contarles una experiencia. Cuando yo crecí, pasé por mucho abuso físico, emocional, bullying, abuso sexual, de todo. Pasé cosas tremendas como muchos niños. Tal vez aquí muchos de ustedes pasaron por eso y aún cosas peores. Y yo recuerdo que mi papá pues trataba de hacer lo que él podía. Él vino de un padre alcohólico, golpeador, infiel, tremendo. Y él trató de no repetir algunos de los errores de su papá, aunque tuvo los suyos. Pero yo recuerdo cuando vine al Señor, a causa de todo el abuso que yo había vivido, yo no podía creer que Dios me amara. Decía, pues sí dice que me ama, pero que le caiga así bien que digamos no creo. No, yo estaba convencido de que Dios no me amaba, de que Dios, porque la Biblia dice que Dios me ama, dice, Dios sí me ama, pero en lo más profundo decía, no creo que me pueda amar. Estoy demasiado descompuesto, tengo demasiadas luchas. ¿Alguien aquí ha pensado así? Pero yo quiero decirte que el Padre te ama con amor eterno. Quiero decirte que aunque el Padre terrenal falló, el celestial no falla nunca. Y su corazón de veras quiere llenarte de esa vitalidad en medio de una pandemia, de un COVID, de un familiar que está enfermo, en medio de una crisis económica. Dice, yo estoy contigo, yo tengo misericordia de ti. Fíjese cómo dice aquí en Romanos 8:15, la obra que hace el Espíritu Santo. Dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Hermanos, esto es poderoso. Dice, tú no eres un esclavo, un abandonado, una persona extraña. Dice, tú... De hecho, otro de los nombres del Espíritu Santo es el espíritu de adopción. El Espíritu te da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo, de que tú eres una hija de Dios. Amén. Esto es muy importante, hermanos. La palabra Abba es una palabra de respeto al Padre, pero de confianza. Cuando un niño dice Abba, sobre todo los hebreos, cuando usted va para Israel y escucha a los judíos hablar, ellos ven al niñito, Abba, Abba, y corre el niñito con su papá, y habla de la seguridad que un hijo siente al estar en el regazo del Padre. Habla de cómo él sabe que su papi lo cuida, él sabe que su papi está por él. Y entonces, cuando usted conoce, escuche bien, esta identidad, lo ha recibido, lo cree, usted puede relajarse. Hay personas que no se relajan, ni duermen, nada, no están tranquilas.
No hay paz para ellos, hay estrés, hay una tensión todo el tiempo, están de malas. Hermano, relájate en los brazos del Padre Celestial. Abandónate en los brazos de tu Padre Celestial que tiene cuidado de ti. Deja de estar preocupado. Cristo dijo, ¿por qué se preocupan? Si mi Padre viste a las flores que al rato se secan, ¿cuánto más no te vestirá a ti? Dice, si cuida a los pájaros, dice, ¿cuánto más no te va a cuidar a ti? Dice, hombres de poca fe, ya dejen de preocuparse. El Señor nos regaña cuando estamos tan estresados porque el estrés te afecta. Tu cuerpo se afecta, tus emociones, tu cerebro es afectado cuando estás tan tenso. Entonces es tiempo de relajarnos, hermanos. Debemos de creer que Dios sí nos da poder y perdón, pero debemos de entrar a esa dimensión del corazón tierno de Dios por nosotros. Que esa verdad se establezca. Tú tienes que renunciar al espíritu de orfandad. Porque a veces mucha gente dice, sí, pero es que yo estoy solo, yo tengo que valerme por mí mismo y me han traicionado, me han dejado mis familiares y hasta cristianos y están así como con un coraje por la vida. Decirle, cálmate, tú eres hijo. Ya basta de que vivas como con desconfianza. Me van a traicionar, me van a dejar, estos me van a sacar algo. Basta, vive como un hijo y como una hija amada. Entra en la dimensión de hijo. Mire, el Espíritu Santo nos convence de nuestra posición. Tú eres hijo. Yo les comentaba ayer que cuando yo era joven me decía, es que yo pensaba, me hablaba de mí, es que eres tonto, es que te pasa esto. Y Dios me dijo, Nets, te prohíbo que te hables así porque yo que soy tu padre no te hablo así, así que tú no tienes derecho de tú hablarte así, que eres un tonto, que eres esto y lo otro. Basta, me dijo Dios. Dije, ok, Señor. Me dijo, y tú eres mi hijo y no te voy a permitir que hables mal de mi creación y de mi hijo, aunque seas tú mismo. Amén. Hermanos, como hijos somos herederos, dice la palabra, y coherederos con Cristo de los recursos de Dios, de la herencia que Dios nos da, de las posesiones que tenemos. Mire cómo dice Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo damos gracias ¿a quién? Al Padre, que les hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú tienes una herencia en Cristo. Y Jesús te capacitó para recibirla porque tú eres hijo. Tú no eres un extraño, un abandonado, un arrimado. Eres un hijo, una hija querida. Dice, Él nos ha libertado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Tú y yo vivimos en el reino de los hijos amados. Cristo dijo, yo soy el primogénito entre muchos hermanos. Cristo sí es nuestro Señor y es nuestro novio que viene pronto, pero también es nuestro hermano mayor. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, yo quiero hoy compartir contigo acerca de cómo es el corazón del Padre. Voy a darte algunos puntos, hay miles de ellos, pero quiero tocar 7 rápidamente para que vayas saboreando esto en tu propia vida. ¿Puedes decir amén? Sí, por favor. Mire cómo dice 1 Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ha amado nuestro Padre, que nos llama ¿cómo? Sus nietos, sus ahijados, sus arrimados. ¿Cómo nos llama? Amén. Dice, y eso es lo que somos. Tú eres hijo, tú eres hija. El Padre, hermanos, nos abraza con afecto. Yo les comentaba la otra vez cuando a mí me dio COVID el año pasado, que me empezó a pegar primero unas fiebres y luego me vino como un cansancio, como un sofocamiento tremendo. Me sentía que no podía respirar muy bien. Y recuerdo que una noche estaba yo mal, un lunes estaba después del Thanksgiving, por cierto, que mi hija compartió aquí, y yo me sentía mal y le digo, necesito a mi papá. Le decía al Señor, me dice, aquí estoy y te voy a sanar. Y el Señor me empezó a visitar y esa noche fui sano. De verdad, yo sentí el poder restaurador de Dios instantáneamente tocando todo mi cuerpo. Dijo, Nets, ya se fue tu depresión, todo lo que tenías. Yo estoy contigo. Amén. Acércate como hijo. Acércate como hijo amado. Entonces, una de las mayores necesidades del ser humano es tener la seguridad de que el Padre Celestial nos disfruta aún en nuestra debilidad. Tú eres débil, tienes a veces mal carácter, tienes tus luchas, pero sabes que el Padre se deleita en ti. De verdad, Dios es así. David fue un hombre. A mí David me sorprende por muchas cosas, pero una cosa que me sorprende más es la confianza que él tenía en que era amado por Dios. Mira, él mintió, desobedeció,
adulteró el tremendo y hasta cometió un asesinato en su locura. Pero cuando él tiene una lucha tremenda, él dice, Dios me va a librar porque se agrada de mí. Dices, pero ¿cómo se va a agradar de ti si eres tremendo? Dice, no, yo sé que soy tremendo y ya me arrepentí de todo lo que hice, pero Dios me ama y Él me va a librar. Tenía una confianza tremenda, no para ser un cínico y volverse a decir, yo hago lo que quiero al fin que Dios me ama, no, sino para decir, bueno, yo he pecado, tú lo lees en Salmo 51, me arrepiento, pero yo puedo correr a Dios. Yo puedo correr y Señor, me caí, me tropecé, la regué. Dice, ven, te voy a levantar, te voy a ayudar, te voy a sanar, te voy a librar. Amén. Mire, en el famoso Salmo 27, donde David dice que una cosa he pedido al Señor y él habla de la intimidad con Dios. Una cosa que él dice en el versículo 10, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Digo, ¿cómo está hermoso eso? Mira, David, su papá no lo trató bien. De hecho, se olvidó de él. Cuando vino el hombre más importante, el profeta más importante de su tiempo a su casa, llamó a todos menos a David. No les presento a los guapos, a los altos, a los fuertes, pero este chaparrito, ¿para qué lo anda ahí con las chivas? ¿Para qué lo? Y dice, no, dice que el profeta le dijo, ¿tienes un hijo más? Dice, bueno, tuve un hijo con otra mujer, pues tráemelo porque ese es. Se dice que David era un hijo ilegítimo, según lo que él narra en Salmo 51, dice, en pecado me concibió mi madre. Y dice la palabra que cuando Samuel lo vio, él le dijo, este es el escogido, este hombre. Y David por eso dice, ok, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Esto es real, hermanos. Hay una jovencita me platicaba una historia que me dolió tanto. Dice, mire, pastor, mi mamá fue alcohólica. Toda su vida estuvo tomando. Y yo crecí también como una joven con mucha rebeldía. Y yo me empecé a meter en la marihuana, en el cristal, en el crack. Todo. Dice, estuvo tremendo. Dice, pero he estado escuchando las prédicas. Tengo 2 años que dejé de tomar. Y ya tiré toda la marihuana. Y estaba toda tatuadita. Dice, y yo solía pegarles mucho a mis hijos. Dice, pero todo está cambiando. Y ha sido el amor del Padre. Yo sé que la marca de la madre alcohólica le dejó un dolor tremendo, pero Dios sana eso. Hermano, no tenemos por qué repetir la crueldad o los errores de nuestros padres, porque nuestro Padre Celestial marca nuestra herencia. David no repitió la crueldad. Él cometió otros errores con sus hijos, esa es la verdad, pero él no reprodujo eso. Y nosotros tenemos que aprender a no repetir los errores de nuestros padres. Hay papás que fueron muy solapadores, voy a decir esto con toda sinceridad, dejaron que sus hijos hicieran y deshicieran porque no querían quedar mal con sus hijos, y eso no es amor. La Biblia dice, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y no quiere decir que le grites y que le pegues y que lo jalonees, porque eso es maltrato. Quiere decir que lo corriges en amor y en misericordia, porque Dios es así. Dios es un padre que corrige amorosamente a sus hijos. Entonces, vamos a la página 3 rápidamente, por favor. Aquí pongo en el párrafo B, la mayoría no ha experimentado la caricia ni la bendición de un padre amoroso. Hoy vamos a orar al final por los que quieran recibir eso, hermanos queridos. Hombres y mujeres, vamos a estar aquí el equipo para ministrar. Y fíjense lo que pongo al final del párrafo B. El diablo trata de utilizar el dolor del anhelo insatisfecho para confundirnos y engañarnos, para que tratemos de buscar llenar esta necesidad de maneras equivocadas. Ayer escuchaba a este hermano Tony Evans, y él decía que muchas jóvenes, decía él, de la comunidad afroamericana cuyos padres fueron hostiles, se han entregado al lesbianismo, decía él. Hermanos, esta crisis que vemos en toda esta situación de género, mucha de ella, quiero decirlo, está enraizada en la crisis de la paternidad. ¿Sí me estoy oyendo? Por eso Cristo dijo, por eso Malaquías, el profeta, la última palabra que dio fue esta, dijo, antes del día del Señor grande y terrible, Él va a enviar al profeta Elías, y con sus palabras, una versión dice, con sus predicaciones, hará regresar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Dice, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando los padres y los hijos no se bendicen, la tierra es maldecida.
porque los padres son encargados de impartir bendición a los hijos. Y si no se imparte la bendición, la maldición prevalece. Entonces tú eres encargado de proclamar la bendición que Dios ha traído sobre tu vida, sobre tu descendencia. Hermanos, por eso estamos viendo tantas cosas. Decía ayer este hermano una cosa que me sorprendió mucho, hice un pequeño paréntesis. Él decía que el aborto, por ejemplo, todo pecado y desobediencia trae una maldición que trae una consecuencia. Él decía, el asesinato del bebé dentro del vientre de la madre se convierte en un asesinato de los inocentes afuera. Decía, la sangre derramada dentro del vientre de la madre cuando abortan a los niños, dice, será la sangre que se derrame de personas inocentes afuera. Yo estaba pensando, no me sorprende que muchos de nuestros países como México, por ejemplo, están siendo lacerados por el narcotráfico y unos asesinatos tremendos, pero es que ahorita están celebrando que el aborto ya está legalizado y están haciendo fiestas y marchas mundiales celebrando que pueden asesinar a sus hijos dentro del vientre de sus madres. Pero eso no se queda sin consecuencias. Eso trae la muerte que estamos viendo en las calles. Porque Dios dice, el asesinato que tú estás haciendo ahí de un bebé, que es una sangre inocente, se transfiere a la muerte que está pasando afuera. Por eso la solución no es política, la solución es espiritual. Porque la maldición viene de origen espiritual y se resuelve volviéndonos a Dios y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así es, hermanos. Qué tremendo. Wow. Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros. Voy a hablar de 7 cosas que considero que, fíjese bien, nosotros recibimos del Padre y luego impartimos a nuestros hijos. ¿Me está oyendo bien? Y esto es importantísimo porque nuestros hijos necesitan estas cosas. Número 1, el Padre conoce nuestra debilidad. Mira, hermano, cuando tú tienes una debilidad, Dios nos dice, oye, ¿de veras que eras bien mentiroso? Y bien rebelde y bien conflictivo, no sabía. Dice, Señor, claro que te conozco. Antes de que nacieras yo ya te conocía. ¿De qué pie cojeabas? Perfectamente te conozco, más de lo que tú te conoces a ti mismo. Pero aún así te amo. Y tengo misericordia. Y mi amor es para que te arrepientas, no para que sigas en lo mismo. Mira cómo dice Salmo 103. Amo este versículo, me ha conquistado desde que me convertí. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dice, Señor, yo sé quién eres, yo sé qué problemas tienes y tengo paciencia contigo. Y eso debe ser los papás con los hijos y las mamás también. Que reciban que Dios ha sido paciente, que te conoce. Y no estoy diciendo para que, repito, te vuelvas tolerante con sus hijos, pero para que tengas una postura diferente ante las debilidades de tus hijos. Porque Dios, tú puedes impartir lo que recibes. Si tú no recibes tu identidad de hijo, no puedes impartir el amor del Padre a tus hijos. Por eso Dios está hablando. Creo que es un tema muy importante. Esta semana estábamos hablando de este tema. Yo decía, Señor, hablo de este tema porque me sorprendió que hablé con muchos jóvenes esta semana pasada y muchos de ellos son cristianos, cantan canciones cristianas, pero viven como huérfanos. Yo le preguntaba a un joven, oye, ¿cómo crees que Dios pueda suplir tus necesidades? Dice, la verdad no creo que me la supla. Dije, ¿what? Bueno, fue sincero conmigo, pero me sorprendió su espíritu de orfandad. Yo le decía, hermano querido, no es así. Si Dios está cerca de ti mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Yo le contaba que cuando teníamos un problema aquí en la iglesia de algo que cuando recién inauguramos este local, que nos cayó un citatorio de la ciudad por cosas, y pues hubo como un shock. ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces le dije, Señor, ¿tienes un problema? Bueno, y tenemos un problema. Este no es mi problema, porque yo nunca estoy solo en mis problemas. Mi papá está conmigo. Papi se encarga. Papi es bueno. Y le dije, Señor, aquí tenemos un problema. ¿Cómo? Me dijo, Señor, no te preocupes. Yo tengo esto en mis manos. Y recuerdo que ese hombre que vino era cristiano, el que entregó ese citatorio, y me dijo, vamos a trabajar. Me dijo, tenemos que cumplir, pero vamos a arreglarlo todo para que no tengan que cerrar. Le dije, mi papi tiene todo cubierto. El Padre, número 2, es paciente con nosotros. Dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú debes ser un padre y una madre que, porque Dios ha sido paciente contigo,
Tú eres paciente con tus hijos, no para que seas un codependiente, sino para que promuevas el arrepentimiento y el cambio. Muchos papás quieren ser más buenos que Dios. Toleran en sus hijos lo que ni Dios tolera. Decirle, espérate, no es así. Tú no puedes ser más bueno que Dios. Si tu hijo está cometiendo un error, un pecado, lo amas, lo perdonas, pero también lo corriges. Y que se atenga a las consecuencias de una mala decisión. Porque Dios así es. Pero su misericordia, hermano, y su paciencia contigo es grande. Amén. Dios no se ha dado por vencido contigo, ¿sabías eso? Dios no se ha dado por vencido contigo. Porque su corazón es bueno, Él es papá. Es a daddy. Otra cosa más es que el Padre nos corrige para nuestro bien. Hebreos 12, 6 y 10 dice, porque el Señor al que ama disciplina y a todo aquel que recibe por hijo, Él nos disciplina para nuestro beneficio, para que participemos de su santidad. Dice el Señor, te amo tanto que no te voy a dejar como estás, con ese carácter feo, esa amargura que tienes, esa lujuria que cargas. No, Señor, te voy a limpiar. Te va a doler un poco, pero va a ser para tu bien. Y yo estoy seguro, hermanos, que en todos los procesos que vivimos, Dios está haciendo algo bueno. Dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Yo pensaba en estos jóvenes que tienen aquí casi un mes ya de que vinieron, Lucas y Juanca. Digo, wow, están lejos de su familia. Él tiene 6 hijos. Lucas tiene 6 hijos. Pero digo, Dios está haciendo algo. Luquitas, Dios está haciendo algo en tu vida. Porque Él nada lo hace por casualidad, ni se le escapó. Hijo, se me olvidó que te iba a salir la prueba positiva de COVID, hombre. Dice el Señor, no, yo sé todo lo que hago, todo lo que sucede en la vida de alguien que ama a Dios, como ha sido llamado y como es hijo, Dios lo va a usar para bien. Él promete. Pero se ve horrible, pero pasó una tragedia. Dice el Señor, no te preocupes, déjame ser Dios, yo sé cómo hago las cosas. Amén. El Padre planea todo lo que necesitamos. Mateo 6:32 dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Voy a contarles una historia rápida que conté ayer. Hay una película que se llama Show Me the Father, que está en el cine, espero que todavía siga allí, que fue producida por los hermanos Kendrick, que ellos son cristianos. Y hay una parte que nos tocó mucho el corazón, y es el productor de la película, se llama Alex Kendrick. Él dice que una vez venía de viaje, volando sobre Nueva York, y estaba leyendo su Biblia y vio esa parte donde dice, tengo otras ovejas del redil y tengo que ir por ellas. Y anotó la fecha. Y dijo, yo creo que, pues él tenía como 4 hijos, creo ya, y dice, yo creo que Dios me está llamando para adoptar a otro hijo. Y dice que habló con su esposa, oye, mi amor, pues fíjate que he sentido esto. Dijo, tengo orando por ti 2 años. Para que Dios te mueva tu corazón para que adoptemos un niño. Entonces, sácale espositas queridas. Bueno, oren, hermanas. Hasta los más duritos, más terquitos pueden ser derretidos. Así que, hermanas, no pierdan la fe. Ánimo. Entonces, esta hermana estuvo orando. Y ya dice que él dijo que íbamos y tuvo este sentir él. Y entonces empezó a llenar todo el papeleo. Y dice que le empezaron a llegar fotos de niños, ¿no? Y dice que lo raro que le llegó la primera y sentía como una pesadez. Dijo, no lo voy a adoptar. Dijo, wow, esto no es divertido. O sea, no, es raro que me está llegando. Siento hacerlo, me llega algo y siento una pesadez. El caso es que llegaron 3 más y sintió lo mismo. Dijo, ¿sabes qué dijo su esposa? No sé, no me siento bien de que veo las fotos y son niños con cosas y queremos hacerlo y sin embargo no tengo paz. Entonces ya dice que estaba en esa lucha y le llegó la 5ª fotografía de una niñita en China que tiene un problema del corazón. De hecho, su mamá la dejó porque no podía, le hicieron una operación, pero ya no podían hacerle la otra. Entonces dijo que dijeron, esta es la niña. Entonces ellos se fueron, ya llenaron todo el papeleo para la niña, se fueron a China y la adoptaron, se llama Mia Kendrick. Entonces dice que ya cuando la recibieron y todo, y bueno, tuvo todo el proceso de adaptarse, imagínense, de salir de China, venir a Estados Unidos, etcétera, le hacen la operación porque medio corazón no le servía. Estaba mal y ella, si no lo operaban, se moría. Entonces ellos la operan, la niña sale súper bien, porque dice que él estaba todo llorando para la operación. Y dice que la esposa le dijo, tengo paz, ella va a salir bien. Y salió perfectamente bien de la operación. Entonces, lo curioso es esto, que cuando él ve el certificado de nacimiento de Mia, él dice, es el 14 de febrero del 2011. Y dice que de repente va al versículo que le dice, quiero ver en qué fecha es, porque dice que cuando él leyó ese versículo y era el 14 de febrero del 2011, Dios le dio ese versículo.
¿Se entiende? Dios preparó cosas. Dice, van a ser esta chiquita, voy a poner un sentir en mi hijo porque yo tengo todo preparado para Mía. Mía va a crecer en una familia cristiana en los Estados Unidos para ser criada. Es que Dios es así, hermanos. Dios orquesta las cosas. Dios es el maestro, es poeta, es arquitecto, es artista, es el amo del ajedrez, yo le llamo, de verdad. Yo me acuerdo cuando Dios movió las piezas para que nos vinieran para Estados Unidos, dije, no entiendo qué está haciendo Dios, pero lo voy a seguir porque le tengo confianza. Yo tenía mi vida hecha allá, no tenía por qué salirme de México, ninguna razón no venía ni por dinero ni por sueño americano, no me interesaba, la verdad no me gustaba Los Ángeles, se los digo con toda sinceridad. Ahora amo Los Ángeles, no me voy de aquí, de veras, porque mucha gente está yendo, pero yo digo, el Señor nos llamó aquí y nos vamos a quedar aquí. Vamos a hacer luz y vamos a orar por este lugar y vamos a clamar por California. No vamos a huir de California, vamos a clamar por California. Entonces, de verdad, yo no entendía qué estaba haciendo Dios cuando movía las piezas. Dijo, Señor, espérame, aguántame. Señor, pero es que está feo acá. Porque acuérdense que cuando yo les he contado que me vine, la compañía que me trajo quebró, me quedé sin dinero, iba a perder, vendí mi casa en México, compré otra, ya no la iba a poder pagar. Todo estaba viniendo abajo del Señor. Te estoy probando tu fe, pero yo estoy moviendo las piezas del ajedrez. Y Dios mueve todo. Incluso lo de la radio. Cuando yo entré para la radio, yo había ayunado 40. Dios me dijo, sueña, Nets. Yo tuve un sueño, le dijo, quiero un programa esto fue mucho antes de la radio, fue como en el 2000. Yo decía, Señor, me gustaría tener un programa de radio para hablar de la familia con una mujer que esté junto a mí, que no contradiga, pero que complemente. Que no trate de competir, sino de bendecir. Y en el 2005 entramos a la radio y Dios me concedió a Vania Consentino. Dios me dijo, yo tengo todo, yo estoy moviendo todo y yo estoy a cargo de lo que está pasando, mucho más allá de lo que te imaginas. Así es Dios. Así es Dios y más, obviamente, todavía. Número 5, el Padre quiere asociarse con sus hijos. A mí esa parte me sorprende. Dice, Señor, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Digo, Señor, está bien que te caiga bien, pero que quieras que yo reine contigo para siempre. Hay gente que me cae bien, pero yo las quiero reinando conmigo para siempre. Digo, me caes bien, pero no tan bien. Para que te quiera reinando a mi lado conmigo. Dice, Señor, así te quiero yo, para siempre conmigo. ¿What? Es que el Padre quiere asociarse, nos ama tanto que quiere asociarse con nosotros. Con personas así como nosotros. Dice, ¿de veras con ella te quieres asociar? Dice, ya, con ella. Pero Señor, ¿estás seguro? Sí, Señor. Por súper seguro. Así es nuestro Padre. Y los padres terrenales imparten esto a sus hijos. Amén, porque lo reciben del Padre Celestial. Número 6, el Padre conoce nuestro potencial y tiene planes gloriosos. A mí esta parte me sorprende porque a veces uno no conoce su potencial. Yo cuando vine, yo no quería ser pastor, se los he dicho. Digo, no, ¿qué pastor voy a ser? Yo, no, gracias, el Señor. Sí, tú vas a ser pastor. El Señor, ok, por obediencia, pero no por gusto. Yo no pedí ser pastor, dije, no quería esto, la verdad. Dije, Señor, ya, pero tú naciste para esto. Ya que me puse y que empecé, dije, creo que sí nací para esto. Dije, Señor, te dije. Por eso tú tienes que obedecer a Dios. Porque no es que te parezca o no te parezca, es que Dios dijo y Él siempre tiene la razón. Ahora no te va a obligar. Si tú dices que no, Él te va a respetar. Pero cuando tú lo obedeces, tú entras en tu destino, porque Él tiene planes gloriosos, porque conoce tu potencial. Y es tiempo de responder a ese potencial. Número 7, el Padre tiene un llamado para nosotros. Y esto me encanta porque Dios es un Padre que planea cosas, que dice, yo sé los planes que tengo para ti. En este caso dice, yo te llamé a tener comunión con mi Hijo. Tremendo. Quiero cerrar con un ejemplo de la Biblia. Esto estudienlo, por favor. Pero creo que este ejemplo que voy a darles del profeta Oseas es para mí muy tremendo porque habla, mira, fíjate bien, de la historia natural que vivió el pueblo de Israel, pero ¿quién estaba detrás de la historia? Y tú te va a sorprender el corazón de Dios en medio de una historia de quebranto y de terquedad y de obstinación. Que dice, Señor, ¿cómo seguiste allí con tanta compasión? Dice, porque mi naturaleza es que yo soy papá. Dios dice, yo soy papá. ¿Sabías eso? Dios es papá. Él dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está hablando, diciendo, si tú que eres tremendo, mira nomás lo que has hecho y lo que eres. Sabes dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuántos quieren darle cosas buenas a sus hijos? Bueno,
mucho más el Padre Celestial es contigo. Entonces quiero leer el párrafo A. Dice, hay demasiadas personas a las que los errores de sus padres las dejaron en un estado de abandono y rechazo profundo, llegando a pensar que Dios es cruel o indiferente ante lo que les ha sucedido, incluso culpándolo de lo malo que les ha pasado, llevándolos a vivir ofendidos con Él. Yo hablaba con un joven que me decía, no, yo tengo que perdonar a Dios, me decía. Le digo, tu frase no me gusta. Me dice, porque no puedo creer que Dios, yo puse toda mi confianza en Él y pasó esto. Le dije, pero es que ¿por qué haces responsable a Dios de los errores de tu papá? Su papá terrenal cometió muchos errores. Él, un hombre esquizofrénico, y quiso suicidarse frente a ellos. Y él quedó muy marcado, muy dolido por eso. Aparte golpeaba a su madre de una manera cruel. Entonces él vivió, le dijo, pero ¿por qué responsabilizas a Dios de la irresponsabilidad de tu padre? Luego tú tienes que aprender a saber que Dios, porque causa de que Él tuvo misericordia, tú tuviste confianza en Él y ahora tú eres salvo por su misericordia. O sea, hay una historia detrás de tu historia, es la historia de Dios. ¿Sí me oyó? Detrás de la historia de tu vida hay otra historia más grande que es la historia de Dios. Te voy a leer este versículo rápido. Oseas 11 del 1 al 10 dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlos. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman Altísimo, no me honran de verdad. Página 4. Oh Israel, ¿cómo podía abandonarte? ¿Cómo podía dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. ¿Qué es eso? Oh my gosh. No destruiré por completo a Israel. Yo soy el santo que vive entre ustedes. Lo que hicimos la semana pasada, Dios quiere vivir entre nosotros. Pues algún día la gente o el pueblo me seguirá. Vamos a estudiar esta historia. Pero ese pasaje estúdielo usted a fondo. Dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. O sea, Israel no sabía ni quién era. Mira, Israel comenzó por un viejito que su esposa era estéril. Se llama Abraham. No era nada. Israel no era nada. Era un señor casi muerto. Así le llama Romanos. Dice, y de este uno ya casi muerto, Dios hizo una descendencia como las estrellas del cielo. ¿What? Entonces dice, Israel era un muchacho y yo lo amé. Y yo te quiero traducir eso a ti. Tú eras un niño, es más, eras un embrión y Dios te amó. Desde nuestra infancia y aún antes, Dios nos ha amado, aunque muchos ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. Hay gente que vive enojada con Dios o incrédula y Dios la ama. Digo, ¿cómo vas a amar ese terrible, ese Señor? Yo amo bien. Soy especialista en amar a los terribles. Yo digo, yo puedo testificar de eso. Yo era terrible y me amaste. Fíjate, sigue diciendo, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaron de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses. Y dice que quemaban. ¿Cuántos de aquí, hermanos, éramos idólatras, que adorábamos imágenes? Bueno, dice, Señor, a pesar de que con tus ídolos tú me ofendías, yo te amaba. Qué tremendo, ¿verdad? Porque uno diría, Señor, ya deséchalo, es un idólatra. Mira cómo le reza esa imagen y le canta y le brinca y hasta le baila. La verdad. Dice, Señor, bueno, aunque andabas así, yo te llamaba y tú te creías que era la Virgen o que era, no era ella, era yo. Y le fuiste a dar gracias a San Pingüico, el chico dice, no era San Pingüico, era yo. Así dice. Yo los atraía y ellos andaban haciendo su idolatría. Wow, ¿no te suena familiar contigo? Y conmigo, yo me incluyo, hermanos. Era idólatra. Era incrédulo idólatra, una cosa muy rara. No crees en nada, pero no crees en imágenes, pues no crees en nada.
Fuimos obstinados en nuestra rebelión, pero Dios no se dio por vencido con nosotros. Dijo el Señor, no, si tú eres terco y has adorado a tus ídolos y los traes hasta cargando en la cartera, pero yo aún en medio de eso te he amado y voy a sacar tus ídolos de ti, porque esos ídolos no son Dios. Yo no soy un ídolo, yo soy Dios eterno. Amén. Y este versículo 3 me derrite, dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Cuántos de aquí le han enseñado a caminar a sus hijos? Es una cosita, ¿a poco no? Oh my gosh. Empiezan a caminar así los pobres y se caen, se van de lado. Y uno dice, ven para acá, cosita. Y uno los anima. Y dice, Señor, así yo hice con Israel. Yo le enseñé a caminar. Pero dice aquí, tomando de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Él creía que era muy salsa. Oh, yo aprendí solo. Yo les comentaba ayer que me sorprende. Si usted va para Israel actualmente, al país de Israel, es un país pagano. Hay mucha humanismo. Es más, Tel Aviv es la capital de la homosexualidad mundial. Dices, pero ¿cómo? Si ustedes están ahí porque Dios existe. El mundo musulmán, que son millones de personas, podrían haberlos borrado del mapa hace siglos, pero Dios tuvo misericordia por el pacto que hizo con Abraham y con David y con Moisés. Pero ellos creen que no. Dice, yo los enseñaba a caminar y dice, y ellos no sabían que era yo. Hasta la fecha muchos de ellos no saben que es Dios. La mayoría no nos dimos cuenta del cuidado tierno de Dios. Yo me acuerdo que un día una persona me dijo, oiga, su ángel de usted debe estar muy activo, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Es que a mí me atropellaron 3 veces, ¿usted cree? 3 veces recibí atropellos. Pasó un carro y me pasó encima. 3 veces en mi vida. Por eso me decía el hermano, hijo, su ángel de usted está bien ocupado. Pero ¿sabe qué? Era Dios protegiéndome, porque Él tenía un plan. Pero a ver, uno no es consciente de que es Dios el que te cuidó. Hay gente que se pudo haber muerto en una borrachera, en una loquera. Sin embargo, Dios dijo, te tengo aquí porque te he amado y tengo plan para ti. Otros se han ido. Yo sé lo que hago con ellos, pero tú estás aquí todavía. Tienes que saber. Aquí yo pongo que la mayoría no nos dimos cuenta del cuidado tierno de Dios, enseñándonos a caminar y cuidando de Dios. Señor, qué ternura a pesar de mi locura. Yo estaba más perdido que nadie y tú me cuidabas. Y dice, Señor, yo te cuidé. Dice, guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Y esta parte me rompe el corazón porque dice el Señor, tú andabas en tu loquera y estaba planeando quién te predicara el evangelio. En mi caso, un compañero de la preparatoria de mi hermana fue a mi casa. Y hermano, yo no tenía posibilidad de ser cristiano. Mis tatarabuelos no eran cristianos, ni mis bisabuelos, ni mis abuelos, ni mis padres. Nadie era cristiano, ni de parte de mi papá, ni de parte de mi mamá. Nadie era cristiano. Pero Señor, pero yo te voy a salvar. Yo voy a mandar al compañero de la escuela a que mientras ellos están haciendo la tarea, tú te acerques y te va a predicar el evangelio. Y tú vas a creer y yo te voy a salvar. Y te voy a sentar a mi mesa para que comas conmigo. Porque dice, yo me incliné para alimentarlo. Así ha sido Dios contigo. El Padre nos guió hasta que recibimos la salvación y ahora estamos en su familia y Él nos alimenta en su mesa. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, pero la mesa del Señor es tan sagrada porque dice, Señor, yo me incliné para alimentarlo. Imagínate, yo veo como un papá diciendo, a ver, te voy a alimentar. La ternura de un papá inclinándose, así es Dios. Fíjate lo que dice en el 5. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, o sea, a pesar de tanta cosa, no quieren regresar a Dios. A pesar de que Dios te ha cuidado, te ibas a morir en el COVID, no te moriste, lo que sea, y ni así quieren regresar a Dios. Dice, entonces va a ser forzado a vivir en Asiria. Dios dice, van a haber consecuencias porque Dios no es codependiente. No. Dice, te amo, pero van a haber consecuencias porque en el quebranto vas a arrepentirte. Entonces nuestra obstinación ha provocado quebrantamiento y el dolor. Pero no tenemos por qué echarle la culpa a Dios de las cosas malas, sino responsabilizarnos de nuestros propios errores, saber que vivimos en un mundo caído y saber que Dios tiene misericordia de nosotros en medio de todo eso. Así es, hermanos queridos. Amén. Número 6, ahí rápido dice, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. What? Aunque me llaman altísimo, no me honran de verdad. Dice, yo conozco que eres hipócrita. La verdad, conozco bueno, el judío Hashem y Adonai, Baruch, dice, Señor, ya te conozco, echas tu rollo, no crees en mí. Pero aún así yo tengo misericordia de ti.
Dice, no me honran de verdad, pero yo no he quitado mi amor de ellos. Fíjate, en el número 7 aquí pongo, Dios dice, oh Israel, ¿cómo podía abandonarte? ¿Cómo podía dejarte ir? ¿Cómo podía destruirte como a Adma o demolerte como a Zeboín? Estas dos ciudades, Adma y Zeboín, ¿saben qué eran? Estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Dice, tú eres tan perverso que podía haberte destruido como Sodoma y Gomorra, pero no lo hice. Porque tengo misericordia de ti. Dice, al final de este versículo, dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. ¿Sabes quiénes piensan así? Los papás. Un papá se le desgarra su corazón por sus hijos. No sé cuándo les ha pasado esto, pero uno por sus hijos dice, ¿cuántos aquí han sentido una compasión tremenda por sus hijos? Dice Dios, yo cuando veo a Israel en todo lo que ha hecho, dice, podía decir, ¿sabes qué? Se acabó este pueblo terco. Pero dice, no, es que mi corazón se conmueve, yo soy papá. Ellos son mis hijos. Y Dios dice eso mismo de ti. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aunque regresas a la misma cosa, yo no puedo, yo te amo. No puedo resistirlo. Eso fue lo que predicamos en Cantares, lección tras lección, ¿se acuerdan? El amor implacable de nuestro Padre Celestial. Qué tremendo. Ya casi termino. ¿Y sabes qué termina diciendo el Señor? Pues algún día la gente me seguirá. Un día le va a caer el 20, dice. Un día ha ido a 1000 prédicas, a 1000 servicios, han orado por él, se ha caído, levantado, temblado. Pero un día le va a agarrar la onda y un día va a creer. O sea, Dios dice, no me doy por vencido contigo. Yo te amo hasta que estés, y dice en Isaías, hasta las canas, hasta de viejito te voy a amar. Porque así es Dios. Y no para abusar de su misericordia, pero para aprovechar su misericordia y arrepentirnos. Entonces, hermano, yo quiero pedirle que estas verdades usted clame al Señor. Pídale, Espíritu Santo, Espíritu de adopción, revélame. Ayúdame a vivir en esta dimensión de hijo o de hija amado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.